Hola, este segundo encuentro versa sobre el trabajo femenino en la Argentina. Le pusimos historia y presente. La idea es hacer una apretada síntesis de la trayectoria del trabajo femenino, su importancia, los problemas y conflictos y movilizaciones asociados a ella a lo largo de su historia. Pensándolo en perspectiva, el trabajo femenino en la Argentina arranca con una importancia elevada, ¿sí? Más elevada de la que uno imaginaría, de la que quizás una importancia mayor de la que quizás aparece en el imaginario social, a partir de lo que es la realidad argentina de mediados del siglo XX. Lo cierto es que hacia finales del siglo XIX la tasa de participación económica femenina en la Argentina era considerablemente alta. ¿A qué me refiero con tasa de participación económica? Es al porcentaje de mujeres en edad de trabajar que efectivamente trabajan en forma asalariada, ¿sí? O como empresarias también, la tasa de participación económica de las mujeres. En 1895 esa tasa de participación económica está cerca del 40%, ¿sí? Luego esa tasa va bajando y se ubica hacia 1940 en torno al 20%, 21%. ¿Sí? Una disminución muy drástica, ¿sí? Estamos pensando en principio en términos porcentuales. Entonces, iniciamos este recorrido con una tasa de participación en cerca del 40% y hacia mediados del siglo XX se redujo a la mitad, a cerca del 20%. De ahí quizás surge la imagen de familias argentinas donde la mujer quizás no trabaja, es ama de casa, ese imaginario de la familia peronista, de esto vamos a hablar en el próximo encuentro, donde el hombre es el proveedor y la mujer se queda dentro del hogar. Esa imagen tenía más visos de realidad en la década del 40 que a finales del siglo XIX. ¿Sí? En la década del 40 del siglo XX, 50, 60, era más frecuente esa situación de lo que era a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto uno lo puede pensar en trayectorias familiares. Mi bisabuela trabajaba, mi abuela cuando era niña y vivía con su madre trabajaba, a principios del siglo XX, luego cuando ella se casó dejó de trabajar, ¿sí? Década del 40, del 50. Tiene que ver con transformaciones que ahora vamos a empezar a ver. Igual, una aclaración, esta tendencia de que se parte de una situación de un empleo femenino muy alto en términos proporcionales y luego baja para después ascender. En el caso argentino, la participación económica femenina empieza a ascender recién después de a finales de la década del 60, que empieza a recuperar los valores que había tenido antes y luego lo supera. Es una constante a nivel mundial. Es un recorrido muy similar al que se hace en Inglaterra con el ejemplo clásico de la Revolución Industrial, con un primer momento de una alta tasa de participación económica femenina, luego un momento en que eso merma y que luego en una instancia más moderna vuelve a haber una mayor participación económica femenina. Es como la curva esa de la participación económica femenina tiende a ser como una U. Esto, como decía yo, hablando siempre en porcentajes del total de mujeres que trabajan. Ahora el cuadro que les muestro aquí es otro cuadro. Por un lado tenemos el número absoluto de mujeres que trabajan y su porcentaje sobre el total de ocupados, ¿sí? Y vemos, en 1895 partimos de casi 23.000 mujeres que trabajan, ¿sí? Cerca del 16% de los trabajadores. Ahora, ya en esta época
enfrentamos uno de los principales problemas que hay para medir el empleo femenino en todas las épocas, que llega hasta el día de hoy, que es el empleo femenino está severamente subregistrado. En la actualidad esto está relacionado con la estacionalidad, muchas veces del empleo femenino, la tendencia de que si la mujer no encuentra trabajo, deje de salir constantemente a buscar trabajo todos los días y se quede en la casa cuidando a los hijos, y en ese sentido en las estadísticas no sea considerada como parte de la población económicamente activa, porque se la considera simplemente una trabajadora desincentivada, una ama de casa, cuando esa mujer, si tuviera una oportunidad laboral, la tomaría muchas veces. Esos son los casos de subregistro del empleo femenino, los problemas contemporáneos. Los problemas de subregistro del empleo femenino eran aún más graves si pensamos en finales del siglo XIX. Y algunos de estos problemas se han podido constatar. Del censo de 1895 se conservan las cédulas censales, es decir, el formulario, cada uno de los formularios que los censistas llenaron. Eso permite ver cómo se hacían las encuestas. Marcela Nari, que hizo este trabajo en las células censales, encontró que ciertos censistas automáticamente a todas las mujeres que censaban le ponían un guioncito, tachaban el casillero de ocupación laboral. ¿Sí? Si el mismo censista, absolutamente ninguna mujer que entrevistó, encuestó, censó, tenía una ocupación laboral, lo que uno imagina, es básicamente correcto, es que ni siquiera formuló la pregunta. Dio por sentado de es mujer, ama de casa, no tiene actividad laboral, no perdió tiempo y tachó la doble, tachó la actividad laboral para todas las mujeres que a él le tocaba encuestar. Estos problemas son muy frecuentes, es una mentalidad que perdura en el tiempo. Yo cuando doy esta clase siempre doy el mismo ejemplo personal. Cuando nació mi hijo, mi suegro al poco tiempo me regala un árbol genealógico juntando la familia de mi compañero y mi propia familia, y a cada antepasado le consignaba no solo el nombre, sino la ocupación. De ciertas mujeres anotó la ocupación cuando se trataba de profesionales, psicóloga. Pero de mi madre, que es empleada de oficina y que todavía no se jubiló, trabaja hace 30 años, simplemente consignó ama de casa. Ante la ausencia de un título específico, la mujer pareciera automáticamente ama de casa. Por más que haya sido jefe de hogar y sostén de una familia, único sostén por mucho tiempo de una familia. Pero bueno, figura en ese árbol genealógico como ama de casa. Bueno, figuraba, yo ya lo corregí. Pero bueno, estas son las cuestiones que nos encontramos, y cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, más graves y más marcadas son. Como ven, acá ustedes pueden ver que en términos absolutos el número de mujeres que trabajan va aumentando. Esto no quita, no se contradice con lo que yo decía de que el porcentaje de mujeres que se emplean va a disminuir hacia mediados del siglo XX. ¿Sí? Esto está asociado con, hay un gran aumento de la población en esta etapa, y entonces el número de mujeres que trabajan aumenta, siguiendo, aunque en forma rezagada, ese aumento de la población, y en torno a la tasa de participación económica femenina tenemos una disminución. Ahora, esto respecto a el empleo femenino. Sabemos que existía, que era importante. Vemos que numéricamente es importante, pese a que no sean la mayoría de las mujeres que trabajan, por ejemplo, a mediados del siglo XX, estamos con casi 200.000 trabajadoras. Entonces, acá tenemos un
un panorama del peso del trabajo femenino. Ahora vamos a empezar a abocarnos a algunos de los problemas y vamos a concentrarnos sobre todo en uno de los principales problemas, que es la brecha salarial, la diferencia salarial en el pago del trabajo femenino respecto del trabajo masculino. Al respecto, algo que hay que aclarar, en el caso argentino, que es distinto de otras experiencias, el movimiento obrero argentino muy tempranamente levantó la consigna de igual salario por igual trabajo, ¿sí? Igual salario por igual tarea. Eso es algo importante y destacable del movimiento obrero argentino, que desde sus primeros congresos, desde inicio del siglo XX, están marcando esta como la consigna en relación al empleo femenino, la igualdad salarial. Esto para mí es destacable porque otras experiencias nacionales fueron distintas. Por ejemplo, el de Estados Unidos, donde hubo toda una corriente gremial muy importante, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, los caballeros del trabajo, que formadas principalmente por trabajadores calificados, el sector más calificado del movimiento obrero, y que se oponían al empleo tanto de mujeres como de descendientes afroamericanos. Entonces, aquí vemos también cómo en el caso norteamericano, las mujeres y la población negra sufría la misma discriminación. En el encuentro pasado, Rosana explicaba cómo esto unió tempranamente al movimiento feminista norteamericano y lo relacionó con el movimiento negro, porque las mujeres sufrían la misma discriminación en relación con las elecciones que la población de origen africano. Pero esto mismo se reproduce a nivel laboral. Estos dos colectivos sufren la discriminación de ciertos sectores del movimiento obrero, pero que en Estados Unidos tuvieron una importancia muy grande. El caso argentino no, decía, el movimiento obrero argentino nace en gran medida unificado en torno a esta consigna de igual salario por igual tarea. No es que no hubo discusiones, pero esta consigna se impone claramente en el movimiento obrero, y entonces es lo que prima. En ciertos sectores, sobre todo entre obreros calificados, también vamos a ver problemas, tensiones y hasta hostigamiento a las mujeres. Yo doy un ejemplo en la industria del calzado, que al principio era una industria donde trabajaban, salvo en la costura de partes de cuero, salvo en el aparado, trabajaban solo obreros varones. Cuando empieza a introducirse el empleo femenino en el sector, hay un hostigamiento muy fuerte en algunos grupos. En particular, en 1919 llega a haber una huelga de las mujeres de la fábrica de alpargatas, una huelga que enfrenta la represión de la policía, que va la policía montada a reprimir a las huelguistas. Y a esta represión policial se suman los cortadores de calzado, por ejemplo. Y los diarios obreros denuncian cómo los obreros varones, en vez de solidarizarse con las mujeres, se sumaron a la represión en este caso. Esto es muy típico, en general encontramos en los sectores calificados, los sectores que muestran mayor rechazo al ingreso del trabajo femenino, evitan formar a las mujeres, es una forma de preservar un espacio laboral como exclusivamente masculino. Pero bueno, estos conflictos aparecen en ciertas situaciones puntuales. El movimiento obrero organizado levanta la consigna de igualdad salarial. Pero bien, ese es el ideal. Vamos a ver ahora, nosotras sabemos que no es la realidad, mucho menos la era a principios del siglo XX o mediados del siglo XX. Antes de entrar en detalles y números sobre las brechas salariales, hay que tener en cuenta que la brecha salarial tiene como presupuestos muchas diferencias anteriores que complejizan el panorama y hacen más difícil de medirlo. Porque, en primer lugar, cuando uno habla de brecha salarial,
con par igual tarea, esta consigna que yo decía, igual salario por igual tarea, pero muchas veces hombres y mujeres no tenemos las mismas tareas. ¿Sí? Entonces, como preexistente a esta brecha salarial, tenemos la división sexual de las tareas, y que da lugar a tareas donde se evita el ingreso de las mujeres, en general cuando los obreros varones controlan el oficio y la formación de las calificaciones, ahí, como decía antes, ponen un obstáculo al ingreso femenino. Y por otro lado también van a aparecer en torno a estas distintas tareas, distintas formas salariales. ¿Qué quiero decir con distintas formas salariales? No es lo mismo tener un salario mensual que un salario por día, jornalizado, o un salario por destajo, por la tarea, ¿sí? Y esto va a ir marcando diferencias. Doy un ejemplo. En 1954, en las fábricas de tabaco, todas las tareas femeninas eran pagadas a destajo. Y todas las tareas masculinas estaban mensualizadas. ¿Sí? Entonces no es solo una cuestión de monto, porque el destajo, una de las cosas que implica es una mayor intensidad del trabajo, una mayor precariedad. Entonces también están todas estas diferencias. ¿Sí? Hay diferencias en las formas contractuales. ¿Qué quiero decir? Esto opera más en la actualidad, donde los contratos laborales están normados y reglados. Después vamos a hablar sobre el final de la clase sobre esto. Pero no es lo mismo si yo estoy en blanco o en negro. Y estando en blanco, si estoy efectiva, si estoy contratada, si estoy tercerizada. ¿Sí? Y esa diferencia también va a agrandar, va a apuntalar la brecha salarial. Finalmente, la forma más clara de discriminación y brecha salarial es cuando realmente tenemos una discriminación salarial por igual tarea. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Yo, claro, soy historiadora, así que trabajo mucho en el archivo histórico, en el Archivo General de la Nación, y ahí han ido a parar los expedientes del Ministerio de Trabajo y todos los convenios firmados en distintas épocas. Entonces pude examinar, yendo al archivo, los convenios firmados en 1954. Yo trabajé con cerca de 40 convenios firmados y me puse a examinar ciertos elementos en relación al trabajo femenino. El más grosero, la diferencia más grosera, la discriminación más grosera que apareció es una brecha salarial, una diferencia salarial para la realización de las mismas tareas. ¿Sí? Esta brecha aparece, la puedo medir cuando se piden obreros, cuando el convenio indica el salario del obrero u obrera sin calificación al ingresar a la fábrica. ¿Sí? Y el convenio incluye una tabla y el salario correspondiente para obrero u obrera sin calificación al empezar a trabajar, sin calificación, sin antigüedad. Y esa brecha salarial para el trabajador que recién se inicia va de entre más del 30% en la industria textil a el 8% en el gremio de los obreros que trabajan en las barracas de lana. ¿Sí? Esta es la diferencia salarial que aparece ahí en torno a solo el salario que corresponde. En realidad esta brecha salarial se amplía por el salario familiar, que lo cobran solo los obreros varones casados. ¿Sí? Lo que en ese entonces implicaba una discriminación salarial en contra de la mujer. Y de hecho, este plus salarial por tener familia fue pensado precisamente como una forma de desincentivar el trabajo femenino. En la década del 30,
finales de la década del 30, inicios de la década del 40, se estaba pensando en cómo desincentivar el trabajo femenino, en un contexto donde ya la población argentina no crecía como había crecido en finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, tanto por ingreso de inmigración. A la burguesía argentina le preocupaba el desarrollo de la población. Y entonces querían que las mujeres se dedicaran a tener muchos hijos y no fueran a las fábricas. Entonces hay una serie de medidas que se empiezan a pensar para desincentivar el trabajo femenino. Una, pagarle más a los hombres, entre otras cosas vía el salario familiar. Otras, una que no lleguen a implementarse por la lucha de las feministas argentinas. A finales de la década del 30 hubo un intento de proyecto de ley, un proyecto de ley que intentó sancionarse, según el cual la mujer casada requería del permiso de su marido para poder emplearse, para poder salir a trabajar. Este era un proyecto de ley de finales de la década del 30 que el movimiento feminista argentino logró frenar. Bien, entonces, como decía, hay una fuerte brecha salarial que aparece por varias formas. Una, la que estamos viendo en el cuadro, que es el obrero o obrera que recién se inicia sin calificación, tiene distintos salarios según sea varón o mujer. Después hay casos más groseros aún, donde se indica, por ejemplo, en la industria minera, que la mujer va a cobrar más o menos un 20% menos del hombre, y eso si producen la misma cantidad y calidad que el hombre. O sea, no solo la misma tarea, el mismo resultado, si lograste exactamente el mismo resultado, te haces merecedora a un sueldo un 20% menor. Esto aparece blanco sobre negro explícitamente en los convenios. Y en los convenios aparecen otras formas de discriminación salarial más. Una de ellas es lo que yo llamo techo de hormigón. El feminismo hace tiempo ha acuñado el concepto de techo de cristal relacionado con los obstáculos no demasiado visibles, no explícitos, no escritos, por las cuales, más que nada fundados en prácticas, en otros elementos, por los cuales mujeres trabajadoras no pueden llegar a los estratos de máximos salarios, máximas jerarquías, en sus empleos. Incluso es un concepto acuñado sobre todo para pensar la trayectoria de mujeres profesionales que logran insertarse laboralmente, pero que no llegan a acceder nunca a la cúspide de sus profesiones. ¿Sí? Doy un ejemplo. Hoy en día más del 50% de investigadores que se inician como becarios en el CONICET son mujeres. Lo cual es natural, porque más del 50% de los egresados de carreras universitarias somos mujeres. Ahora, en este peldaño más bajo de la carrera del investigador científico, la mayoría son mujeres. Por poco, pero la mayoría somos mujeres. Ahora, cuando llegamos al eslabón más alto, investigadores superiores del CONICET, las mujeres son una minúscula minoría. Y no hay ninguna ley, no hay ningún convenio, no hay nada escrito que esté determinando que seamos minoría en los estratos superiores de la carrera científica. Pero, es claro, una carrera científica donde hasta hace poco ni siquiera existía la licencia por maternidad. Donde ahora que existe la licencia por maternidad, una tiene que presentar informes como si no hubiera estado de licencia. Si una carrera en la cual cuando yo tengo que hacer una promoción me evalúan mis resultados en abstracción del hecho de que yo haya tenido en el proceso 1 o 2 hijos, es muy, muy difícil para las mujeres llegar allá arriba.
¿sí? Entonces, estos mecanismos que impiden eso han sido conceptualizados como el techo de cristal. Vos conseguís trabajo, te desarrollás profesionalmente, pero hay cierto punto que tenés un techo que te impide de progresar, y la idea de la metáfora del cristal es: eso es muy invisible, es muy intangible, no está escrito en ningún lado los mecanismos por los cuales vas a ser discriminada. Sin embargo, están ahí. Bien. Yo me refiero a la idea de techo de hormigón, porque normalmente esta idea de no se pueden alcanzar salarios más elevados estaba pensado como un problema que afectaba solo a las mujeres de clase media, vista de alguna manera, o a las mujeres obreras, pero calificadas, profesionales. Bien, yo encuentro que en la fábrica pasa lo mismo. Por eso digo fábrica, techo de hormigón. Y además, en la fábrica los límites están puestos, son visibles, no son nada invisibles. Están ahí a la vista de todos en los convenios. Los convenios, además de estipular diferentes salarios por la misma tarea para varones y mujeres, también estipulan distintas pluses por antigüedad, ¿sí? En los cuales a los varones se les permite acumular más plus por antigüedad que a las mujeres. Sea por la vía que el porcentaje del plus por antigüedad es más alto para los varones que para las mujeres, como por el hecho de que a las mujeres acumulan antigüedad 1, 2, 3, 4, 5 años y luego se corta. Ya su mayor antigüedad, capacitación, no sirve, mientras que los varones siguen acumulando plus por antigüedad y sumando un porcentaje extra, las mujeres en la fábrica no, al menos no a mitad del siglo XX. Entonces eso para mí es un ejemplo muy fuerte de lo que estaba llamando techo de hormigón. ¿Cuándo cambia esto? En la Argentina y en el mundo, esto cambia, al menos en la letra, en torno a 1973. En la Argentina esto cambia con la Ley de Contrato de Trabajo, discutida, sancionada y reglamentada entre 1973 y 1974. Recién ahí tenemos, por ley, instituido la igualdad de salario para la misma tarea. Esto en el marco de un proceso mundial por esa demanda. Hay una película muy buena que relata la lucha de obreras automotrices por la igualdad salarial, en lo que fue un caso modelo, un caso testigo para el trabajo femenino en el mundo. La película se llama Made in Dagenham o algo parecido. Después le paso bien la referencia. Es una película excelente mostrando la lucha de las obreras para conseguir la igualdad salarial. Esa película muestra bien algo que aparecía en un cuadrito anterior, pero yo me había olvidado de mencionarlo, que era el tema de cómo aparecen los conocimientos femeninos y cómo se los valora o recompensa económicamente. En esta película hay una escena en la cual la dirigente, la mujer que empieza a tener el rol de dirección entre sus compañeras y lleva adelante la lucha, se enfrenta con representantes de la patronal y les plantea que ellas no son debidamente remuneradas y que se las contabiliza como obreras descalificadas cuando su trabajo era muy calificado. Y la obrera justo tenía varias piezas de cuero de las que tenían que coser para hacer el tapizado de los autos, de distintas piezas del auto, y se los pone en la cara al representante de la patronal diciéndole: ¿a usted le parece esto descalificado? A ver, arme usted este rompecabezas con las piezas, con las telas. No nos dan un patrón, no nos dan un diseño, y nosotros con todas piezas que no son iguales, que cada una es diferente, que no están normalizadas, sacamos el producto final. Nuestro trabajo es calificado, ¿sí? ¿Qué es lo que está poniendo en cuestión esta escena?
que en muchos casos en el trabajo femenino aparece lo que las feministas han conceptualizado como conocimientos subyugados. Hay conocimientos, hay calificaciones, pero que no se reconocen en el mercado laboral como tales, y por lo tanto no se las remunera, porque se los considera intrínsecamente femeninos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la costura, un ejemplo de esta escena. No se considera que la mujer tenga que hacer un esfuerzo para aprender a coser, que tenga que capacitarse. Se considera como un conocimiento natural de la mujer, como una extensión de sus tareas domésticas naturales en la sociedad, y por lo tanto no se lo valora como un conocimiento, una capacitación específica. ¿Sí? Esto es lo que aparece con la idea de conocimientos subyugados. ¿Sí? Hay una capacitación y a la mujer no se le paga, no se la remunera por esos conocimientos, porque se dan por sentados, se sobreentiende que son conocimientos naturales de la mujer. Parece que todas las mujeres nacemos sabiendo ser madres, sabiendo manejar la casa y sabiendo coser. Y entonces, cuando en el mercado laboral se aplica alguno de estos conocimientos, no se los remunera como tales, no se clasifica el trabajo de esa mujer como un trabajo calificado. Bien, voy a pegar un gran salto, pero el tiempo que tenemos es breve. Vamos a ver unos datos que nos den un panorama de la situación actual de las mujeres en el mercado laboral en la Argentina. Hoy las mujeres somos el 42% de la población económicamente activa, esto es, de la población que trabaja o busca activamente empleo, una población entre 16 y 65 años de edad. Y representamos el 56% del empleo público. Sí, en general las mujeres buscamos refugio en el empleo público porque es uno de los espacios con mayor paridad y equidad salarial entre géneros. En el año 2013 las mujeres éramos el 60% de los desocupados y los desalentados, y mientras el desempleo oficial estaba en torno al 6,5%, el desempleo femenino estaba cerca del 9%, o 8,6%. ¿Y cómo andamos con el tema de la brecha salarial? Acá tengo un cuadrito para ejemplificar en un sector económico, ¿sí? En ciertos sectores económicos, la situación del salario de la mujer. Acá ustedes pueden ver en esta filmina que hay dos grupos de líneas. El grupo de líneas que está arriba, la verde y la celeste, indican el nivel salarial de obreros y obreras registrados, o sea, obreros y obreras en blanco. ¿Sí? Si uno ve esta curva, no hay matices, pero no hay una gran diferencia en el salario por hora de varones y mujeres. Hay algunos años donde hay una brecha un poco mayor, pero tienden a mantenerse más o menos al mismo nivel, con matices muy menores. Claro, se trata del empleo en blanco y el empleo en blanco registrado debe seguir las leyes, incluyendo esta ley de contrato de trabajo del 73-74 que pautó igual salario por igual tarea. Ahora, el otro grupo que aparece más abajo es el del empleo en negro. Hay, por un lado, todo el empleo en negro, varones y mujeres, está muy debajo del nivel salarial del empleo en blanco. ¿Sí? Hay una gran distancia de estos dos grupos de hilera frente al de más arriba. ¿Sí? Entonces, tanto obreros varones como mujeres en negro cobran mucho menos que los obreros varones y mujeres en blanco. Al mismo tiempo, acá sí, dentro del empleo en negro, que no
no se somete a ninguna ley, desde el vamos de que estamos hablando de trabajadores que no están registrados, ¿sí? O sea, de empleadores que contratan esta fuerza de trabajo ilegalmente, fuera del marco legal. Ahí sí no se respeta la idea de igual salario por igual tarea y podemos ver una mayor distancia. Se mueven en el mismo sentido las curvas, pero como líneas casi paralelas en las últimas décadas, con cierta distancia entre una y otra. O sea, en el empleo en negro sí hay una mayor distancia entre el salario de varones y mujeres. Ahora, ¿qué es lo que encontramos y qué conclusiones podemos sacar de esto? Una primera conclusión que podemos sacar de esto es que la principal consigna para el trabajo femenino, para las mujeres hoy, es el blanqueo. El blanqueo es el paso necesario para la igualdad salarial, ¿sí? Y aquí un elemento importante es que tenemos un elemento de alianza de las trabajadoras y los trabajadores. Esta es una consigna que puede unificar el conjunto del movimiento obrero y donde tenemos un elemento para trabajar en conjunto. Blanqueo. Es lo principal para conseguir la igualdad salarial. Ahora, no basta con exigir el blanqueo en todas las actividades, sino que es necesario, si uno piensa en mejorar las condiciones del trabajo femenino, uno tiene que focalizar su trabajo de organización, su trabajo político, en los sectores más vulnerables, en los sectores del trabajo negro. Voy a remitirme a un ejemplo, el trabajo de costureros y el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio y el trabajo de confección, calzado, juguetes, ha tenido un gran crecimiento en las últimas décadas y también un gran ennegrecimiento. No es que esta actividad siempre fue en negro. Mis abuelos eran sastre, mi abuelo era sastre, mi abuela era costurera, y ambos se jubilaron y ambos trabajaban a domicilio, y aún así ambos cobraban aguinaldos, tenían vacaciones y se jubilaron porque estaban en blanco, bajo una ley que todavía hoy rige, que es la ley de trabajo a domicilio. Bien, progresivamente esta ley se ha dejado de cumplir. El Ministerio de Trabajo, que debiera registrar a los trabajadores, no lo hace. Pasamos en la década de 90 de 24 inscripciones anuales, que ya era muy baja, a menos de 9 inscripciones anuales en ya la década del 2000, que es una década de crecimiento de esas actividades. Y realmente esta situación es responsabilidad estatal. Voy a mostrarles un par de documentos que a mí me han indignado mucho. Primero les doy unos datos. En la industria de la confección tenemos un 60% de empleo femenino, ¿sí? Y hay 120.000 trabajadores en negro, ¿sí? Ahora paso a estos documentos que yo les decía que a mí me han indignado mucho. Estudiando este problema, pedí al gobierno de la ciudad de Buenos Aires los datos de los trabajadores a domicilio registrados. Yo había hecho este relevamiento a finales de la década del 90, quería actualizarlo y empezaron a negarme la información. Me negaron la información una vez, 2 veces, 3 veces. Fui a la Defensoría Pública, empecé a bregar por el derecho a la información pública. Bueno, luego de muchas cartas y mucha burocracia, logré que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ven ahí el sellito, me contestara, ahí saludo señora Marina Cabat, me contestara y me informara que en la actualidad esta carta es, déjenme ver bien, del 2014, me contestara que había vigentes en el 2014, estaban registrados en el 2014 54 trabajadores a domicilio en toda la ciudad. Cuando me llegó esta carta entendí por qué no me habían querido dar la información antes. Es una vergüenza, es indignante. Ahora, si todavía tienen
tienen margen para indignarse más. Más recientemente todavía, este año, gente de un sindicato que se está formando, ¿sí? Un sindicato de trabajadores a domicilio de la industria textil, que lo está organizando una costurera de Mar del Plata, que es a quien va dirigida esta carta que aquí tienen para leer en la filmina, Mónica, que va a estar aquí en una charla que vamos a organizar los sábados en la materia, que va a estar en una charla sobre la organización de los trabajadores más precarizados. Va a estar ella por el Sindicato de Trabajadores a Domicilio en la Industria Textil, va a estar una representante del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico, y va a estar también un representante del CITRAIC, que es el sindicato de la construcción que se enfrenta a la UCRA. Los tres van a estar hablando de las dificultades pero las formas de lograrlo, la tarea importante que ellos están realizando en organizar a los sectores más desorganizados, en organizar a los sectores más precarizados. Bien, Mónica empezó a bregar por la aplicación de la Ley de Trabajo a Domicilio, que es una ley muy importante porque le fija salarios mínimos y hace responsable a las grandes empresas por las condiciones de trabajo de todos los trabajadores a domicilio. O sea, si yo soy una costurera y estoy cosiendo en mi casa o en un pequeño taller que la prenda un tallerista, y ese tallerista le vende a Zara, Falabella, a cualquier gran empresa, esa gran empresa es responsable por mi salario, por mis condiciones laborales y por todos mis derechos laborales, y yo puedo hacerle juicio a esa empresa. Mónica está luchando para que esa ley se vuelva a cumplir. Entonces le dirigió cartas al representante del Ministerio de Trabajo en Mar del Plata, que tiene un polo textil muy importante, pidiendo que se ocupe de aplicar la ley. También, después de varios intentos, consiguió una respuesta, y el representante del Ministerio de Trabajo primero dijo no conocer la ley, y después le envió esta carta que dice que el procedimiento no puede ser llevado a cabo atento a la falta de reglamentaciones. Como les decía antes, esta ley es de la década del 40, está súper reglamentada, se ha aplicado por décadas. Desde la década del 70 ha habido un intento de desmantelarla, desarmarla, desregular el sector. No han podido cambiar nunca la ley, aunque el sindicato como SOIVE, un sindicato burocrático, avaló un proyecto de reforma de la ley que impulsó Cristina Kirchner hace un par de años. Delegadas de base de la industria de la confección lograron frenarlo, sobre todo para mantener este punto de que las grandes empresas sean responsables por las condiciones laborales de los trabajadores domiciliarios. Pero bueno, parece que el representante del Ministerio de Trabajo en Mar del Plata no se ha enterado. Estas son un ejemplo de las luchas actuales. La lucha por la aplicación de esta ley de trabajo a domicilio es una faceta más de la lucha por el blanqueo, que yo creo es hoy una de las principales consignas que las mujeres tenemos que levantar dentro del movimiento obrero. El blanqueo es lo único que nos puede garantizar, por un lado, la igualdad salarial, y por otro lado, el reclamo de todas las condiciones laborales justas que necesitamos en nuestros espacios de trabajo.